¿Por qué Dios no derrota al diablo de una vez por todas? Hola, hoy vamos a abordar una pregunta que muchas personas se hacen. Si Dios es todopoderoso y bondadoso, ¿por qué no derrota al diablo de una vez por todas? Vamos a explorar esta interrogante desde un punto de vista bíblico, analizando pasajes claves y reflexionando sobre el propósito de Dios en el conflicto entre el bien y el mal. 1. El libre albedrío, una elección real. El libre albedrío es la capacidad que tenemos para tomar decisiones por nuestra propia voluntad, sin que nadie nos obligue o controle. En términos bíblicos, es un regalo que Dios que refleja su amor por nosotros. Y sí, la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Comencemos desde el principio. En Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17, Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Qué significa esto? Que Adán y Eva tenían libertad para elegir. Dios no los obligó a obedecer, les dio una opción y dejó que ellos tomaran la decisión. Eso es el libre albedrío en acción. Pero ojo, el libre albedrío viene con responsabilidad. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios le dice a su pueblo: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da opciones claras, pero la decisión es nuestra. No es solo una libertad, es un llamado a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones. En el Nuevo Testamento, el libre albedrío también juega un papel importante. En Juan, capítulo 3, versículos 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que Dios ofrece la salvación como un regalo, pero depende de nosotros aceptarlo o rechazarlo. Ahora, un punto interesante: ¿significa esto que podemos hacer lo que queramos sin límites? No exactamente. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no es una excusa para el egoísmo, sino una oportunidad para amar y obedecer a Dios voluntariamente. En resumen, el libre albedrío es un regalo divino que nos permite elegir, pero también nos hace responsables de nuestras decisiones. Dios nos guía, pero nunca nos fuerza. Ahora dime, ¿cómo entiendes tú el libre albedrío en tu vida? 2. Un tiempo definido para la justicia. La Biblia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La derrota final del diablo está planeada, pero no sucederá hasta que se cumplan los propósitos de Dios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, se describe el destino final de Satanás. Será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado por la eternidad. Sin embargo, antes de ese momento, Dios permite que el diablo opere en este mundo dentro de ciertos límites. Esto tiene un propósito: permitir que la humanidad tome decisiones, demuestre fe y aprenda a confiar en Él, incluso en medio de la adversidad. El propósito del sufrimiento y la prueba. El apóstol Pedro explica en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él es paciente con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esto sugiere que parte del propósito detrás de no eliminar al diablo de inmediato
es permitir a la humanidad tiempo para elegir conscientemente entre el bien y el mal, entre Dios y el pecado. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué existe el sufrimiento? ¿No podría Dios simplemente evitarlo? Según la Biblia, el sufrimiento no es algo que Dios cause, pero sí algo que Él permite y tiene un propósito redentor. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Aquí vemos que el sufrimiento puede ser una herramienta para moldear nuestro carácter y acercarnos a Dios. La Biblia también utiliza la metáfora del alfarero y el barro. En Jeremías capítulo 18, versículo 10, Dios dice: como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Al igual que el barro debe ser moldeado con presión y fuego para convertirse en una vasija útil. Nuestras pruebas nos preparan para un propósito mayor. Y no podemos olvidar lo que dijo Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Este versículo nos recuerda que aunque el sufrimiento es real, no es el final de la historia. Jesús ya ha asegurado la victoria final sobre el mal y promete estar con nosotros en medio de nuestras pruebas. 4. La victoria ya está asegurada. Un aspecto clave es que aunque el diablo sigue activo, su derrota ya fue sellada en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, se nos dice que Jesús despojó a los poderes y autoridades, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección de Cristo es la prueba de que la muerte y el pecado han sido vencidos. Sin embargo, Dios permite que la historia siga su curso para que más personas tengan la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Él. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 5. La glorificación de Dios a través de la redención. Desde el inicio de la humanidad, después de la caída de Adán y Eva, Dios dio una promesa que marcó el comienzo de su victoria. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, señala la victoria de la descendencia de la mujer, que es Cristo, sobre Satanás. Desde el principio, Dios anunció que el mal sería derrotado. Jesús es la culminación de esta promesa. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 se dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que parecería ser una derrota, fue el acto más poderoso de victoria. Jesús no solo pagó por nuestros pecados, sino que despojó el poder de Satanás y aseguró nuestra redención. Pero la victoria de Dios no se queda solo en el pasado. Apocalipsis capítulo 25, versículos 4 al 5, describe el destino final de toda creación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí vemos la victoria completa. El mal será eliminado para siempre y Dios hará nuevas todas las cosas. Este es el final asegurado, donde su gloria será evidente para todos. Entonces, ¿qué significa para ti
y para mí la victoria de Dios ya está asegurada? 1. Esperanza en tiempos difíciles. Sabemos que aunque enfrentemos pruebas, el final está garantizado. 2. Valentía para seguir adelante. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 3. Un llamado a vivir confiados. Nuestra misión es ser parte de su victoria al vivir una vida que refleje su amor y su poder. La lección de la eternidad. La Biblia enseña que esta vida es solo un preludio de la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se nos promete que Dios enjugará toda lágrima y que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. El conflicto entre Dios y el diablo tiene un propósito temporal que culminará en un estado eterno de paz y justicia. Por ahora, Dios permite la presencia del diablo como una oportunidad para que la humanidad decida a quién servir. Esta decisión determinará nuestro destino eterno. Conclusión. Dios no derrota al diablo de inmediato porque tiene un plan más grande que incluye el libre albedrío, el cumplimiento de su justicia en el tiempo perfecto y la redención de la humanidad. Aunque el diablo siga activo, su derrota final está asegurada. Y todo lo que sucede está bajo el control soberano de Dios. Esta perspectiva bíblica nos invita a confiar en que incluso en medio del sufrimiento y las pruebas, Dios está obrando para bien. Su victoria es segura y un día el mal será completamente eliminado, dando lugar a una eternidad de paz y gozo para quienes le aman. No importa lo que enfrentes hoy, recuerda esto: Dios ya ha ganado, su plan es perfecto y su amor es eterno. Si confías en Él, tú también puedes vivir en su victoria. Déjame saber en los comentarios cómo este mensaje impacta tu vida y no olvides suscribirte para más contenido como este. Hasta la próxima.